Hola, ¿qué tal? Santiago Brand de Brand Neurofeedback aquí de nuevo con ustedes y hoy vamos a ver el mapeo cerebral de un golfista profesional. Normalmente, en ocasiones anteriores hemos presentado algunos casos de otras condiciones y hoy vamos a evaluar lo que pasa en el cerebro de un deportista profesional. Normalmente, cuando yo hago el análisis, comienzo por los ojos abiertos, pero esta vez quiero comenzar por los ojos cerrados para mostrar que hay algo diferente pasando en este electroencefalograma con este cerebro. Si vamos haciendo un escaneo, vamos a notar que el sensor FP2 tiene un ritmo diferente y eso se da a que probablemente hay un vaso sanguíneo pulsando en ese sector, lo que causa ese efecto, hace que el gorro se expanda y se contraiga contra el cuero cabelludo y nos da ese efecto. O también puede ser una falla del sensor particular, sin embargo, pues tenemos actividad ahí legible y no nos va a afectar la lectura del mapeo global. Si vamos entrando aquí, entonces vamos a ver que hay cierta actividad que no es normal y no corresponde a un electro ideal o normal, entre comillas, de ojos cerrados. Vamos a tener una asimetría con más actividad en el hemisferio derecho O2 con respecto a O1 y también tenemos algo de actividad en T6 en el temporal posterior del lado derecho. Además de eso, si observamos CZ, la línea media, vamos a observar que hay un tipo de onda específica que es una onda puntiaguda, se llama un Sharp Vertex Wave, que se está dando en la línea media corteza sensoromotora y que se va replicando a través del registro con los ojos cerrados. Si aislamos el canal, la vamos a poder ver con más claridad aquí, aquí, y si vamos pasando el registro vamos a poder verla en más secciones. Como les decía, si se presenta una vez, se va a presentar varias veces probablemente. Y es una señal de que hay una distorsión del sueño. El sueño de esta persona no es recuperador, no es reparador. Normalmente cuando la persona presenta esta actividad o tiene dificultades para dormirse en la noche, cuando se acuesta le cuesta, o sea, lleva un tiempo quedarse dormido, o se queda dormido pero se despierta una o varias veces en la noche, o no se despierta en la noche pero cuando se levanta en la mañana siguiente se despierta más cansado que cuando se acostó y con ganas de seguir durmiendo. En el caso de este deportista, pues este deportista nos reporta que es la tercera, en donde cuando se despierta en la mañana se despierta mucho más cansado. Y esto obviamente va a ser no propicio para su rendimiento deportivo, porque además del sueño ser reparador, reparar el desgaste muscular, motor y físico del día, también es la consolidación de aprendizaje, consolidación de memoria, y el cerebro aprovecha para limpiarse a sí mismo, para desintoxicarse durante el sueño. Es decir, que este es un deportista que cuando tiene que competir al día siguiente va a tener dificultades con la atención y la concentración, probablemente va a estar más irritable si comete un error y va a tener más dificultades con la toma de decisiones, el manejo del campo, las distancias, la selección del palo a jugar, la lectura sobre el green, ese tipo de cosas. Entonces, de entrada tenemos que hay una distorsión del sueño marcada por un Sharp Vertex Wave ahí en CZ. Ahora, ese no es el único requisito. Si por ejemplo observamos aquí a los 160 segundos, observamos que hay fase 2 del sueño, actividad característica de fase 2 del sueño, lo cual no es normal tan temprano en un registro y no es normal con los ojos cerrados, además de la supresión de alfa en PZ y la asimetría en el hemisferio derecho tanto como en el hemisferio izquierdo en los lóbulos occipitales. Entonces de entrada vemos que el sueño no está bien y eso ya es un campanazo de alerta para ver que el rendimiento de este deportista probablemente va a estar bastante afectado durante el día. Si en la noche no se está recuperando bien, en el día va a ser muy difícil competir, ya que 18 hoyos de golf se juegan entre 4 horas y media
donde tiene que mantener la concentración bastante alta, bastante elevada, y donde la estamina cognitiva y física son esenciales. Entonces, ya habiendo visto eso, y si hacemos un retorno, vamos a ver que hay actividad marcada desde el inicio del registro. Entonces aquí ya empezamos a ver que hay actividad de fase 2 del sueño a los 8 segundos. Entonces, en esencia es una persona que va a tener dificultad para mantenerse despierto durante el día con buenos niveles de atención, con buenos niveles de concentración, y por otro lado, en la noche tiene dificultades para conciliar un sueño reparador y recuperador. Si hacemos un avance, vamos a ver que la actividad se presenta y obviamente pues está afectando el rendimiento de este deportista. Como decía, hay una falla aquí en el sensor, pero no afecta la lectura, la interpretación. Aquí está, fase 2 del sueño. Poco de movimiento, cuando el deportista se estaba cansando. Actividad que no es favorable para el rendimiento de un deportista. Fase 2 del sueño. Entonces, pues obviamente vamos a tener un deportista que está fatigado durante el día. Y afecta tanto la práctica como la actividad competitiva. Además de afectar su práctica y su actividad competitiva, pues obviamente también va a afectar desempeño laboral, desempeño académico, si es eso lo que la persona adicional al golf se dedicara. Entonces, una persona que se dedica al golf exclusivamente, entonces su modo de vida, siendo el deporte, pues está viéndose afectado por esta actividad. Habiendo visto eso, entonces lo que ahora vamos a ver es qué pasa con los ojos abiertos. Entonces, cómo afecta eso su vigilia y su comportamiento durante el día. Si miramos el electro, como siempre, lo que queremos ver en primera instancia es qué actividad de ondas es predominante, si son ondas lentas o si son ondas rápidas. Y eso es muy importante porque eso nos ayuda a determinar el nivel de activación o de arousal de un deportista. Normalmente, si hay una predominancia de ondas lentas, estamos hablando de un cerebro que tiende a fatigarse muy rápido y que tiene dificultades para mantener una estamina, una energía mental y física por periodos lo suficientemente prolongados de tiempo. Y como ya vimos, el golf, normalmente un torneo se juega de jueves a domingos o 4 días consecutivos, donde se juegan 4 horas o más diarias, dependiendo de ciertas características. A veces si llueve o por el clima se suspende una ronda, los deportistas tal vez tienen que jugar más hoyos ese día. Si es un torneo de match play u otro tipo de torneo, se pueden jugar hasta 36 hoyos diarios. Entonces ya pasa a ser de una ronda de 4 horas diarias a 8 horas diarias. Por ende, mantener la estamina física y sobre todo la mental, la cognitiva, es demasiado, pero demasiado importante. Si analizamos, entonces tenemos al primer segundo de iniciarse el registro, tenemos una descarga de ondas lentas que va desde la parte frontal hasta la parte occipital, con la característica de que en la región occipital, de nuevo en el hemisferio izquierdo, hay una asimetría y las amplitudes son mucho más grandes. Sin embargo, observamos pues que hay actividad de ondas lentas que tienen fase y campo que coinciden muy bien y hay estabilidad de fase. Al haber estabilidad de fase, la hipercoherencia se aumenta. Y la hipercoherencia es que esas regiones del cerebro están hiperactivadas, están funcionando, marchando por encima de lo ideal, porque están sobrecompensando por algo que no está funcionando bien. Yo llamo esta actividad modo zombie, es decir, el deportista entra en modo zombie, se despista y hay una pequeña distorsión del espacio y del tiempo en donde esta persona está en otro mundo, está dispersa, está distraída, está soñando despierto. Obviamente, para una persona no deportista afecta, ahora para un deportista va a ser mucho más riesgoso en términos de su rendimiento deportivo. Y esto se puede presentar al momento de ejecutar el golpe, o al momento de estar haciendo la lectura de las yardas, o al momento de estar haciendo la lectura del campo, lo cual obviamente va a afectar su rendimiento deportivo. Este segundo y medio, 2 segundos de desconcentración son lo suficiente para generar un mal golpe.
Y un mal golpe puede generar una seguidilla de malos golpes, y una seguidilla de malos golpes va a generar incremento en la frustración, y ese incremento en la frustración va a generar una disminución en la atención, la concentración, la confianza, la ejecución, y obviamente va a afectar en momentos críticos de la competencia. Ahora, normalmente, si esta actividad se presenta una vez, se va a presentar más veces. Y si hacemos un análisis, vamos a ver que esas descargas se presentan constantemente. Van de la parte de adelante a la parte de atrás de nuevo, estabilidad de fase con hipercoherencia, en donde hay esos periodos de desconcentración. Aquí lo podemos ver claramente de nuevo. Y este es un periodo de fatiga mental que correlaciona con la disminución en la calidad y la recuperación que tiene el sueño para esta persona. Entonces es una persona que muy temprano en su registro ya se empieza a cansar y empieza a tener dificultades para mantenerse cognitivamente alerta, lo cual obviamente pues se va a trasladar al campo deportivo. Entonces hay una dominancia clara de ondas lentas, y en la parte occipital también se están presentando, lo que está afectando el procesamiento de estímulos para esta persona. Entonces, al haber una distorsión en el espacio y en el tiempo, hay un procesamiento de estímulos alterado. En un golfista, ¿cómo se va a traducir eso? Se va a traducir en lectura incorrecta de las yardas, una percepción de profundidad incorrecta, es decir, juzgar la distancia a la bandera para decir si se ataca la bandera o se ataca el medio del green, o se juega corto o se juega largo. Y eso también afecta la selección del palo que se va a usar. Entonces puedes seleccionar un palo que queda muy corto al golpe o que queda muy largo al golpe. Y otros factores es no tener en cuenta factores como si el golpe va en subida, si el golpe va en bajada, si hay viento en contra, si hay viento cruzado, la velocidad del viento y diferentes factores que pueden afectar el momento de selección. Y algo que es muy importante para los golfistas es el manejo del campo. Cuando pasa esto, pues el deportista tiene dificultades para hacer un manejo del campo eficiente, es decir, mirar las yardas, hablar con su caddy para la selección del palo, ese tipo de cosas. Y obviamente aquí se presenta en otra descarga, entonces pues vemos que es un patrón que se repite. De nuevo aquí lo vemos. Entonces, la estamina cognitiva de este golfista está bastante alterada, lo cual nos da una opción de trabajar y entrenar para optimizar su rendimiento en lo que mejor podamos. Ahora lo que queremos hacer es enfocarnos en las partes específicas. Entonces, aquí tenemos la corteza prefrontal y frontal, desde los prefrontales FP1 y F2 hasta los frontales, donde hay estabilidad de fase y donde hay fase y campo. Quiere decir que el foco de esa actividad es toda la corteza frontal involucrada. Y en este caso la corteza frontal es importante para este golfista. ¿Por qué? Porque ahí está inhibición de impulsos, es decir, pensar bien el golpe, analizar bien el golpe, tomarse su tiempo en su rutina de pre-ejecución. Las funciones ejecutivas, y las funciones ejecutivas normalmente es comenzar algo, terminarlo, ser organizado mentalmente, no hacer varias cosas al tiempo, sino hacer una cosa a la vez. En el golfista eso se traduce en planificar bien el golpe y terminarlo, no cambiar su rutina o su ejecución en el medio de la preparación. Ser organizado mentalmente es no estar contemplando todas las variables al mismo tiempo, sino contemplar una variable a la vez y poder ejecutar de manera más exitosa. La inhibición de impulsos también es muy importante en términos de controlar la ira o el desgaste emocional después de un mal golpe o después de haber jugado varios hoyos malos. Entonces es la parte del cerebro que le va a permitir a esta persona, a este deportista, pensar de manera más racional y poder analizar las cosas más eficientemente. Entonces tenemos F3 y F4, los frontales, tanto del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, y obviamente la línea media, el giro cingulado anterior, es muy importante porque en esta persona está marcando una tendencia a la rumiación cognitiva. ¿Eso cómo afecta el rendimiento de un deportista? En este caso, el golfista corroboró al preguntársele si cuando comete un error se queda pensando en el error durante varios hoyos. Y él dijo que no solo durante varios hoyos, sino durante varios días puede durar pensando y rumiando
y repitiendo ese error en su mente. Entonces es una estructura del cerebro que está activada. Y el golf, que es un deporte altamente mental, como lo es cualquier otro, va a afectar en el sentido de que si está jugando el jueves y llegado el domingo todavía está pensando en ese error, pues obviamente su rendimiento no va a ser el más óptimo, por lo cual su corteza frontal se va a apagar y no le va a permitir hacer las cosas eficientemente. Entonces la inhibición de impulsos, el control emocional va a estar también afectado. Entonces tenemos la corteza frontal bastante activa. Hay una característica muy interesante. Hemos hablado de las ondas MIU y hemos dicho que las ondas MIU se encuentran en la corteza sensoromotora, tanto C3 como C4, y se encuentran en personas con diagnósticos que están dentro del espectro autista, personas que no están dentro del diagnóstico pero que presentan disociación en algún tipo de trauma o desconexión del mundo, o hiperactividad e inquietud motora cuando hay síntomas de TDA o TDAH, trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En el caso de este deportista tenemos MIU, pero este MIU en el caso del deporte no es malo. No todas las personas que tienen MIU en su electroencefalograma necesariamente es una causal de preocupación. En un deportista, MIU significa una disociación positiva. Y cuando hablo de disociación positiva me refiero a la capacidad de desconectarse y meterse en la tarea, enfocarse en la tarea. Es decir, que este deportista tiene una habilidad de desconectarse, de entrar en lo que se llama la zona y tener un funcionamiento mucho más eficiente con respecto a su rendimiento. Entonces, tiene una capacidad innata, una capacidad natural, neurológica, de aislar distracciones y malos pensamientos, lo cual es un factor de protección. Sin embargo, ya vemos que la corteza frontal no está lo suficientemente bien enganchada, y al no estar lo suficientemente bien enganchada, pues obviamente va a obstaculizar la capacidad de concentrarse efectivamente. Ahí está el MIU con su morfología clara, lo cual es una ventaja. Es decir, si podemos contrarrestar la fatiga, tanto a nivel frontal como occipital, que está difusa, es decir, distribuida por prácticamente todo el cerebro, podemos lograr enfocar esos estados de concentración, de fluidez en este deportista. Entonces es algo que nos va a permitir lograr un rendimiento mucho más acertado. Ahora, si hacemos los análisis espectrales, entonces lo vamos a poder ver en términos de las gráficas clasificadas por colores, que nos van a dar una comparación un poco más clara de la situación. Y ahí entonces estamos viendo las frecuencias dominantes y cómo eso puede estar afectando el rendimiento de un deportista. Muy bien, recordemos que vamos de las ondas más lentas, que se llaman delta, pasando por teta, pasando por alfa, beta, high beta y gamma. Ahora, si lo escalamos exageradamente, pues vamos a ver que hay un poco de frecuencias elevadas de las ondas rápidas también, pero las que más están afectando el rendimiento del deportista son estas ondas lentas. Y de nuevo, delta, teta y alfa. En alfa tenemos que ver en dónde se encuentra el pico con relación a esta raya de aquí, que son los 10 Hz. Porque si el pico está por debajo de los 10 Hz, como es en este caso, si observamos este recuadro, vamos a ver que está en 9.77, 9.52, 9.77, está por debajo de los 10 Hz. En este caso está por debajo de los 10 Hz, por debajo de los 10 Hz. Entonces están bordeando 10 Hz, pero en la mayoría de los casos están por debajo de esa frecuencia, lo que quiere decir que estamos hablando de una alta de amplitudes excesivas de ondas lentas que están afectando el rendimiento desde la estamina cognitiva y la estamina mental. Lo que nos indican en esencia estos picos vino tinto, rojo y amarillo es que el deportista está fatigándose, el cerebro de este deportista se está fatigando demasiado rápido. Prestar atención por periodos prolongados de tiempo se hace difícil. Organizar su rutina para ejecución se hace difícil. Entonces, de golpe a golpe puede estar cambiando la rutina porque se cansa tanto que le cuesta repetirlo. Manejar las yardas. Y obviamente cuando se presentan periodos de presión alta,
le es difícil manejarlos porque en los lóbulos frontales, que es donde está la inhibición de esos impulsos, obviamente no estamos teniendo el cerebro no está teniendo la habilidad de manejarlo eficientemente. Entonces, de nuevo, FP1 y FP2 va a ser control de impulsos, cometer un golpe errado y controlarse emocionalmente. F7 y F8, la corteza frontal ventrolateral, inhibición de impulsos. Entonces, tras una seguidilla de errores, este golfista tiende a suprimir y a suprimir y a suprimir y a suprimir, y de tanto suprimir, de tanto atrapar, de tanto guardar, esa frustración llega y explota. Y al explotar, obviamente, puede o arrojar los palos o jugar de manera acelerada y no pensar bien lo que está haciendo, o enojarse, o discutir con el caddy, o todas las anteriores. Entonces, se puede presentar ese tipo de alteración y obviamente eso lleva a un rendimiento no efectivo. En F3 y en F4, atención y concentración y manejo de impulsos también. Entonces tenemos frecuencias elevadas de delta, teta y alfa que están causando dificultades con la atención y la concentración, las funciones ejecutivas, de nuevo, comenzar algo y no terminarlo, comenzar un golpe y terminarlo con la misma rutina consistentemente, el manejo de las yardas, la organización del manejo del campo, ese tipo de cosas. Y FZ, la línea media, rumiación cognitiva, una baja flexibilidad cognitiva, cometer un error, quedarse pensando en el error. T5 y T3 van a correlacionar con memoria y este deportista pues, ha reportado tener dificultades con la memoria y en algunas ocasiones ha olvidado uno o dos palos que necesitaba para competir y le ha tocado jugar sin esos palos porque los olvidó en casa al momento de viajar al torneo. T6, un poco más del lado de la ansiedad y la disociación de la que hablábamos en cuanto a aislarse del mundo, lo cual puede ser positivo o no puede ser positivo de todas maneras. Entonces tenemos un cuadro de ondas lentas y si lo mapeamos, pues vamos a poder ver específicamente el foco de actividad. Entonces aquí nos está marcando en los frontales, también tenemos un foco de actividad occipital, ahí tenemos F3 y F4 como la fuente de alteración y tenemos la frecuencia específica. Si nos vamos a nuestro hemisferio izquierdo tenemos un foco occipital temporo o parieto occipital del lado izquierdo, pero parietal del lado derecho. Y eso nos va dando una indicación pues, de qué es lo que estamos viendo. Ahora podemos ser más específicos y ver los mapas más específicos. Entonces, si los vamos escalando, ahí vamos a ver las frecuencias excesivas de delta, las de teta y las de alfa. Pero queremos ser mucho más específicos con la actividad. La corteza frontal, desenganchada, y la cuestión occipital, la hipercoherencia frontal a occipital. ¿Y dónde está la alteración? De los 2 Hz, que son delta, a los 12 Hz, que son alfa. Entonces son alteraciones de esas ondas lentas, un poco aquí también en este rango. ¿Dónde tenemos deficiencias? De los 12-14 Hz hasta los 20-22 Hz. Si nos guiamos por esta escala, recordamos que verde es lo normal, entre comillas, o lo ideal. Es decir, si estos mapas estuvieran todos de color verde, pues no tendríamos ningún problema. Este deportista tendría un cerebro perfecto, pero sabemos que en el mundo real eso no pasa. Cuando tenemos de amarillo hacia fucsia, como vemos aquí, es que estamos hablando de amplitudes excesivas en esos rangos de frecuencia. Y esas amplitudes excesivas, pues obviamente van a afectar el rendimiento en términos de que están causando la fatiga excesiva. Y cuando hablamos de azul hacia negro, tenemos amplitudes deficientes que están afectando la capacidad de contrarrestar esto. Entonces, estas ondas son las que contrarrestan la fatiga y nos dan más estamina, le permiten al deportista estar alerta pero al mismo tiempo relajado. Y al haber deficiencias en esos rangos, obviamente tenemos una persona que no tiene la capacidad de contrarrestar y manejar la suficiente energía para poder estar alerta por 4 a 8 horas
por 4 días consecutivos cuando está jugando un torneo de golf. De otro lado, vamos a mirar la línea media a ver si hay alguna afectación. Entonces nos vamos a enfocar en la línea media y ahí tenemos una proporción de 8 a 1 en donde la corteza frontal está bastante afectada. Entonces, de nuevo, funcionamiento ejecutivo, control de impulsos, capacidad de atención y concentración están bastante comprometidos con esa cuestión. Y perdón, ahí cometió errores. 4 a 1 es comparación de teta contra beta. Y ahí está la comparación 4 a 1 cuando la proporción debería ser de 1 a 1. Rumiación cognitiva, manejo emocional, control de impulsos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hacemos el análisis de los componentes independientes, entonces de nuevo, vamos a generar unas topografías, unos mapas que nos van a mostrar las partes del cerebro que más están afectando el rendimiento de esta persona y en qué porcentaje están afectando a esta persona. De nuevo, tomando el electro como el 100%, las topografías nos van a mostrar en términos de la misma escala de colores, verde a fucsia o a negro, donde hay exceso y donde hay deficiencia de esas ondas, y nos van a mostrar en qué porcentaje sobre ese 100% está afectando. Eso lo que nos va a dar es la posibilidad de ver en dónde vamos a intervenir más eficientemente. Y de nuevo, 21%, 13% y 12%. Si generamos un mapa de Loretta, vamos a ver la fuente subcortical, donde está el área de Brodmann 40, y vamos a analizar si hay áreas primarias o secundarias. Entonces, si vamos haciendo un análisis, vamos viendo que también el área de Brodmann 31, área de Brodmann 32 se van iluminando. Entonces ahí tenemos una red neuronal que no está comunicando eficientemente. Área de Brodmann 31, área de Brodmann 32, área de Brodmann 39 y 40. Distorsión en el procesamiento de estímulos, rumiación cognitiva, disociación mental o psicológica con respecto a su rendimiento deportivo. Y si lo hablamos en S-Loretta, vamos a ver qué otra, si adicional a las áreas de Brodmann, qué otras áreas de Brodmann nos salen afectadas. Entonces tenemos 31, como hemos visto, área de Brodmann 7 también, y área de Brodmann 40. Entonces área de Brodmann 7, que no había sido detectada anteriormente, también nos está marcando que correspondería a esta zona aquí. El rojo, como la zona hiperactivada, la zona hipoactivada. Entonces, una hipoactivación de la corteza prefrontal, una hiperactivación de la zona occipital, la cual está compensando. Y si lo vemos aquí, entonces vamos a ver que nuestra corteza frontal está hipoactivada y la corteza parieto-occipital está teniendo que compensar por esa disritmia, esa falencia frontal. Ahora, vamos a analizar la siguiente topografía. Y lo mismo, tenemos área Brodmann 45, área Brodmann 23. Y vamos a escalarlo. Ahí tenemos una alteración mucho más grande. Entonces, el hemisferio derecho, la parte no verbal, sobreanálisis. Este es un deportista que tiende a sobreanalizar sus golpes y a veces a obsesionarse con la perfección en el golpe, lo cual obviamente no es bueno. La rumiación cognitiva, la disociación y desconexión con ansiedad, el procesamiento de estímulos. Entonces, tenemos las áreas neuronales específicas que están conectadas y se están viendo afectadas y que obviamente están afectando el rendimiento de este deportista. Si le vemos en S-Loretta, confirmación de las áreas, área de Brodmann 10, funcionamiento ejecutivo, memoria de trabajo, memoria de corto plazo, toma de decisiones, área de Brodmann 46, área de Brodmann 47. Sobre análisis de la información,
manejo verbal de la información, manejo social de la información. De nuevo, mostrándonos la hipercoherencia frontal a occipital, en este caso interhemisférica correspondiente al lado derecho, y la hipercoherencia frontal a occipital, donde los puntos rojos nos muestran en dónde se encuentra esa activación. Sobreanálisis, temores, ansiedad. Sobreanálisis que puede llegar a ser bastante detrimental para su rendimiento en el golf. Y por este lado, área de Brodmann 31, 23, rendimiento, velocidad de procesamiento de información y procesamiento sensorial de los estímulos. Llega la información y se demora en ser repartida a otras áreas del cerebro. Y de nuevo, disociación con ansiedad, sobreanálisis, memoria, procesamiento de estímulos. Lo cual nos lleva a, de nuevo, verlo en ese Loretta. Donde tenemos la confirmación, área de 19, 18, 39. Procesamiento verbal, memoria, análisis de la información, área de hiperconectividad y la asimetría que estamos viendo a nivel occipital con respecto al hemisferio derecho. Entonces algo está haciendo que el hemisferio izquierdo visualmente esté sobreprocesando la información con respecto al derecho. Y de nuevo la hiperactivación del área 18, 19, 21. Siendo así, entonces, tenemos en una parte del análisis de este deportista, lo cual nos lleva a implementar una estrategia de intervención. Y obviamente, esta es solo una parte del análisis, pero nos está ayudando a corroborar información que el deportista probablemente ya había venido sintiendo, pero que no sabía por qué se estaba dando. La remisión se hace por medicina deportiva también para trabajar la parte de suplementación, por nutrición para mirar la parte nutricional y optimizar la energía y la estamina, y obviamente con psicología del deporte para realizar un plan de entrenamiento psicológico que permita a este deportista tener una mayor congruencia, mayor consistencia en su rendimiento. Como siempre, muchas gracias por su atención.